Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, empezaremos. A ver. La primera pregunta, ¿no? Gestante con vómitos de 15 días, a quien se le realiza una gasometría y donde se encuentra el pH en 7.45, un bicarbonato de 30 miliequivalentes por litro y una presión parcial de dióxido de carbono 44 milímetros de mercurio, ¿no? La pregunta en relación a esta primera pregunta es, ¿cuál es el trastorno ácido-base, ¿no? Ya ustedes saben muy bien que el pH normal del organismo promedio está en 7.40, ¿no? Asimismo, sabemos que la presión parcial de dióxido de carbono, su promedio es 40 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, su promedio es 24 milimoles por litro. Así también conocemos muy bien en trastorno metabólico, otra variable muy importante a considerar es el exceso de base. Y el exceso de base varía su normalidad de -2 a +2, ¿no? Y otro elemento importante en la valoración de un trastorno ácido-base es el anión GAP, ¿no? Que va de 8 a 12, ¿no? Puntos. Entonces, en relación a esta pregunta, si está por encima de 7.40 el pH, estamos hablando de una alcalosis, ¿no? Y si está por debajo de este pH normal, por debajo de 7.40, estamos hablando de una acidosis. Por lo tanto, ya creo que estamos observando que este pH se encuentra por encima de 7.40. Entonces, el trastorno metabólico es una alcalosis, ¿no? O podemos, en la interpretación, podemos concluir que es una alcalosis y en la lectura sería una alcalemia, ¿no? Por otro lado, tenemos que el bicarbonato está en 30 miliequivalentes por litro. Y normalmente el bicarbonato está en 24 miliequivalentes por litro. Entonces, para yo poder interpretar un trastorno ácido-base, si el origen primario es respiratorio o es metabólico, el primer análisis que tendría que hacer desde el punto de vista respiratorio es ver cómo está la presión parcial del dióxido de carbono. Y vemos también que la presión parcial del dióxido de carbono está elevado, ¿no? Lo cual me invita a pensar que este problema sea, pues, de origen respiratorio. Pero nosotros sabemos muy bien con respecto a este problema, si es primario, quiere decir que el CO2 en relación al pH es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si está aumentado la presión parcial de dióxido de carbono, el pH debe estar disminuido, cosa que no está sucediendo, ¿no? Más bien está aumentado. Entonces ya eso manejaría la posibilidad que el trastorno primario sea respiratorio. Hago el análisis ahora del trastorno metabólico. Y aquí en el trastorno metabólico veo que está aumentado el bicarbonato. Y en relación, la relación matemática que está el bicarbonato con respecto al pH es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si el pH disminuye, el bicarbonato debe disminuir. O si el bicarbonato aumenta, el pH debe aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? El pH está incrementado, ¿no? Está incrementado el pH y el bicarbonato también está aumentado. Por lo tanto, el trastorno primario está en la parte metabólica, ¿no? Estamos hablando de una alcalosis metabólica. Pero es importante tener en consideración en relación a este caso, ¿no? Y creo que ya el caso, con su narrativa previa, nos está hablando que es un problema metabólico, ¿no? Porque se está produciendo, ¿qué? Un
cuadro de vómito, ¿no? De emesis durante 15 días. Entonces, si hay emesis, hay pérdida de líquidos y de electrolitos, ¿no? Y eso probablemente esté conllevando a esta situación, ¿no? Estamos hablando de una deshidratación que me lleva a una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces ya tiene más consistencia la parte clínica con la parte laboratorial, ¿no? Entonces, la respuesta sería la D. ¿Ok? Hola, Acidosis o alcalosis, doctor. No, no, la D, la D. La D, la respuesta. Estoy viendo si están atentos, me parece muy bien. 2. Con respecto a esta pregunta, joven llega con problemas emocionales, con tetania, AGA, pH alto. Estamos hablando, si es pH alto, estamos hablando de una alcalosis, ¿no? Un CO2 bajo, ¿no? Acá se cumple la relación, ¿no? CO2 bajo, pH elevado. Si cumple esta relación de inversamente proporcional, estamos hablando que el trastorno metabólico es de origen respiratorio, ¿ok? Entonces, esta condición de ustedes deben tener presente. Cuando hay esa relación de inversamente proporcional con respecto al CO2 y el pH, estamos hablando que el problema es respiratorio. Si es directamente proporcional, quiere decir que el bicarbonato está disminuido y el pH está disminuido, estamos hablando de un trastorno metabólico. Entonces creo que aquí también de igual forma, ¿no? Estamos con un problema respiratorio y también hay que ver el contexto clínico, que es muy importante, ¿no? Acá me dice que es una joven que llega con problemas emocionales. Entonces, si llega con problemas emocionales, probablemente esté ansiosa, esté agitada, ¿no? Lo que sucede en estas circunstancias, ¿no? Y inclusive está llegando a este problema de tetania, ¿no? Un cuadro de contracturas musculares. Y generalmente esto se ve, pues, en psicosis, ¿no? Que llegan a las emergencias, o un problema, pues, de estrés severo, ¿no? Pelea con el enamorado, pelea familiar y muchas circunstancias, ¿no? ¿Y eso qué lleva? ¿Qué lleva a que el paciente comience a hiperventilar, ¿no? Y al producir esa hiperventilación, esa frecuencia elevada, genera pues esta disminución del CO2, ¿no? Y obviamente como consecuencia un aumento, un incremento del pH, ¿no? Y acá pues también está aumentado la presión parcial de oxígeno, que no tiene mucha relevancia en el análisis del trastorno ácido-base, ¿no? Eso es lo que tengo presente. Entonces, ¿cuál es el problema primario? Creo que el problema primario es respiratorio, ¿no? El problema respiratorio no es un problema de flujo aéreo, estamos hablando de obstrucción, ¿no? Del flujo aéreo, ya sea vía glotis, laringe o tráquea. Si se obstruye, ¿qué me generaría? Retención de CO2, ¿no? O sea, un incremento, viceversa a lo que me están planteando en este caso clínico. La ventilación, perfusión, es un problema a nivel alveolar, ¿no? Y acá no me están hablando de un problema respiratorio propio, de un problema clínico con alteración a nivel pulmonar, ¿no? Alteración de la membrana alveolo-capilar, ya ustedes saben muy bien dos condiciones. La condición más frecuente es la neumonía, ¿no? Por este incremento de esta membrana alveolo-capilar por la presencia de secreciones purulentas. Y por otro lado, tenemos una enfermedad muy severa que es la enfermedad de estrés respiratorio, ¿no? Del adulto, que tampoco es la circunstancia que me narran como condición clínica. Ninguna de las dos tengo como condición clínica narrativa previa a esta gasometría que se toma a este paciente. Entonces tampoco es la respuesta. Y la respuesta sería regulación de la respiración, ¿no? Riesgo pulmonar. Si estamos hablando de riesgo pulmonar, estamos hablando de un problema, de un factor, ¿no? Y acá no estamos hablando de ese punto, ¿no? Entonces la respuesta es la B. Con respecto a la pregunta 3, comenzamos. La pregunta 3 te dice el disturbio electrolítico que se presenta en la desnutrición crónica. Entonces, frente a esta pregunta, vamos a abordar de la siguiente forma. La respuesta es
La primera respuesta que pone la A es hipercalemia con alteración de la repolarización ventricular. Esta primera respuesta, ¿no? Generalmente en un contexto de una hipercalemia de insuficiencia crónica no está presente de forma frecuente, ¿no? Con respecto, y también sabemos que la hipercalemia generalmente está asociado a un problema cardiovascular cuando el calcio, ¿no? O el potasio, perdón, en este caso, esté disminuido, ¿no? Principalmente. La respuesta B, ¿no? La respuesta B que nos están planteando aquí, la hipernatremia implica, si bien es cierto, un alto nivel de sodio en sangre. Y aunque la alteración de la bomba sodio-potasio puede contribuir a una hipernatremia, en este contexto de nutrición sabemos muy bien que la hipernatremia no es un trastorno frecuente de esta entidad nosológica. Y también sabemos que la nutrición suele estar más asociada a una hiponatremia debido a la dilución por la administración inadecuada de líquidos o inclusive al síndrome de realimentación, que produce trastornos electrolíticos principalmente. Con respecto a la respuesta C, esta hipercalemia con alteración de la repolarización ventricular, que lo vimos al inicio, es un trastorno, si bien es cierto, asociado al calcio, no esta hipercalcemia, pero esto generalmente afecta la función cardíaca y no es característico de la desnutrición crónica. Generalmente en la desnutrición crónica a menudo conduce a una disminución de la absorción de nutrientes, ¿no? Incluido el calcio. Por lo tanto, deberíamos esperar en un paciente con desnutrición no crónica una hipocalcemia, ¿no? Tampoco es la respuesta. La respuesta D, que es, nos dice acá, hiponatremia con sodio corporal total aumentado, ¿no? Y aquí sí sabemos muy bien que la hiponatremia se refiere pues a bajo nivel de sodio en sangre, ¿no? Y lo que sí observamos es que la desnutrición crónica puede llevar a una hiponatremia específicamente en un contexto de síndrome de realimentación, donde el sodio corporal total puede estar aumentado debido a la retención de líquido, ¿no? Y esta es la respuesta más, ¿no? Que más se ajusta a la pregunta, ¿no? También tenemos que tener en consideración que la hiponatremia usualmente se relaciona con estados edematosos donde hay exceso de líquido en el cuerpo, ¿no? Y aquí, pues, por lo menos acá no tenemos el contexto del cuadro clínico, pero nos están haciendo la pregunta en relación del disturbio electrolítico en pacientes desnutridos, ¿no? La hipercalemia, ¿no? La hipercalemia con hipernatremia, esta coexistencia es poco común, ¿no? Y no se asocia típicamente con la desnutrición crónica. Estos trastornos pueden presentarse en condiciones específicas, pero no son representativos de los problemas electrolíticos más frecuentes de la desnutrición. Entonces, los disturbios electrolíticos en la desnutrición crónica es importante, pues, tener y poder enfocarlos, ¿no? Estos desequilibrios. Generalmente, pues, están asociados a hiponatremia, ¿no? Con desnutrición, ¿no? Entonces, la opción correcta sería hiponatremia con sodio corporal aumentado. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes situaciones es causa de hiponatremia normovolémica
con sodio urinario mayor de 20 equivalentes. Sabemos muy bien que la hiponatremia normovolémica ocurre cuando hay una disminución en el nivel de sodio en la sangre y obviamente que el volumen de líquido extracelular se mantiene dentro de límites normales. Una de las causas más comunes de este tipo de hiponatremia con normovolemia es el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. El famoso SHIA, ¿no? Donde se observa que hay una secreción excesiva de la hormona antidiurética a pesar de la hiponatremia o del estado euvolémico, ¿no? O inclusive del estado euvolémico incrementado, ¿no? Lo que va a llevar ¿a qué? A una retención de agua. Y esto produce una dilución del sodio en el cuerpo y causa hiponatremia. A pesar de la baja de concentración de sodio en la sangre, los riñones continúan excretando sodio, lo que refleja una concentración de sodio urinario mayor de 20 miliequivalentes por litro. Este fenómeno se debe, pues, a este aumento de la hormona antidiurética, ¿no? Y obviamente que incrementa la reabsorción, ¿no? De agua en los túbulos colectores del riñón sin afectar la excreción del sodio, ¿no? Por otro, las otras respuestas, yo sí creo que la respuesta ya la tenemos clara, pero hay que analizar la respuesta A, por ejemplo. Vómitos. Los vómitos suelen estar asociados a hiponatremia, pero sí, pero a situaciones hipovolémicas, ¿no? Debido pues a la gran pérdida de líquido y de electrolitos, ¿no? Incluido el sodio. Entonces, eso no sería la respuesta. La respuesta C, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede llevar a hiponatremia, pero generalmente está asociado con hipervolemia debido a retención de líquidos. Tampoco es la respuesta. La respuesta D, cirrosis, es similar a la insuficiencia cardíaca. La cirrosis puede causar hiponatremia, pero también se asocia con estados de hipervolemia debido a la retención de agua y sodio. La pancreatitis, aunque puede estar asociado con cambio de niveles de electrolitos, la hiponatremia, ¿no? O inclusive puede ser esta hiponatremia normovolémica con sodio urinario mayor de 20 miliequivalentes, pero no es típicamente causada por pancreatitis, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, todo claro. Ya, entonces muy bien. Entonces, para concluir la pregunta 4, el enfoque que debemos dar en un paciente con SIJA, con síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, la causa principal siempre va a ser la hiponatremia normovolémica, con excreción urinaria de sodio elevado, ¿no? Y esto es crucial para hacer diagnóstico y manejo adecuado de estos pacientes. 5. La pregunta 5 nos hace la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es la glomerulopatía, ¿no? La causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es la glomerulopatía, ¿no? Nos dan 5 alternativas. Hay que tener en cuenta que la glomerulopatía a cambios mínimos, también conocida como enfermedad de cambios mínimos, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. Este trastorno se caracteriza por la pérdida selectiva de proteínas a nivel de la orina, especialmente de la albúmina. Y esto es debido a ¿qué? A los cambios en la permeabilidad de los capilares glomerulares. A pesar de su impacto
en la función renal, los cambios en el tejido renal son tan sutiles que no pueden ser detectables mediante microscopía óptica, siendo necesaria la microscopía electrónica para visualizar las alteraciones, principalmente los podocitos, que son las células especializadas en la filtración glomerular. Los niños con enfermedad de cambios mínimos suelen presentar edema, como saben muy bien ustedes, hiponatremia, hiperlipidemia y una orina espumosa, como ellos lo mencionan, ¿no? Debido a esta proteinuria, ¿no? Lo que sabemos hasta este momento es que esta condición clínica revierte y responde bien a los corticoides. Y la mayoría de los niños experimentan una remisión completa, ¿no? Entonces, creo que la respuesta en relación a la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es la glomerulopatía de cambios mínimos. La respuesta es la A, ¿no? Pero también vamos a hacer el análisis de las siguientes respuestas. A ver, una glomerulopatía membranosa es común principalmente en el adulto y se caracteriza principalmente porque existe un engrosamiento de las membranas basales glomerulares. Por lo tanto, la respuesta C, glomerulopatía post-infecciosa. Esta glomerulonefritis post-infecciosa puede ocurrir en niños, pero no es la causa más común de síndrome nefrótico en esta población y suele seguir a infecciones especialmente producidas por las bacterias Streptococcus. Tampoco es la respuesta, ¿no? Y la respuesta de membrana proliferativa, aquí en esta glomerulonefritis membrana proliferativa, que es una enfermedad renal más rara, que afecta tanto a niños como en adultos y que se caracteriza porque hay cambios en la estructura del glomérulo que pueden ser detectados por microscopía óptica. No es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. La respuesta tampoco la es, ¿no? Y la E, por último, la producida por las glomerulopatías por inmunoglobulina A. Esta nefropatía por inmunoglobulina A, también conocida como enfermedad de Berger, es una glomerulonefritis crónica más común a nivel mundial, pero su presentación principal no es el síndrome nefrótico, sino más bien el síndrome nefrítico, que se diferencia principalmente por la presencia de hematuria. ¿Ok? Entonces, la pregunta 6, continuamos. En las lesiones glomerulares inmunológicas, la localización de anticuerpos en los espacios subepitelial genera, ¿no? Genera. Sabemos muy bien que la enfermedad de cambios mínimos hay alteraciones importantes, ¿no? Y aquí lo que debemos tener presente que estas lesiones glomerulares inmunológicas que se localizan, ¿no?, en el espacio subepitelial por la presencia de anticuerpos es un proceso patológico relevante en diferentes enfermedades del riñón. Esta localización específica de los anticuerpos tiene una implicancia significativa en la aparición, es esencial para todos nosotros. Entonces, este depósito de complejos inmunitarios en este espacio subepitelial del glomérulo renal es un evento patogénico clave en diferentes glomerulopatías mediadas por respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Esto qué induce? Induce a una respuesta celular y a una respuesta molecular
que obviamente va a comprometer la integridad de la barrera de la filtración glomerular, ¿no? De ese penacho del glomérulo, ¿no? Que ustedes también lo conocen muy bien. Como consecuencia directa de este daño, produce un aumento en la permeabilidad de la membrana basal glomerular, principalmente en las proteínas plasmáticas, y esto facilita la excreción de cantidades significativas de proteína en la orina, ¿no? Fenómeno conocido por ustedes como proteinuria, ¿no? Y para este cuadro que nos están mencionando, se produce una proteinuria masiva, ¿no? Este hallazgo clínico distintivo del síndrome nefrótico y un conjunto de signos y síntomas incluye además la proteinuria severa, ¿no? Hipoalbuminemia, hiperlipidemia y edema, ¿no? Y la presencia de la proteinuria masiva refleja una alteración sustancial y selectiva de la membrana de la barrera de la filtración glomerular, afectando principalmente la retención de las proteínas de alto peso molecular como la albúmina. Creo que la respuesta está ya respondida. La respuesta es la C, ¿no? La C. Entonces, la proteinuria masiva, debido al depósito de anticuerpos en el espacio subepitelial, directamente afecta a la barrera de la filtración glomerular, ¿no? Como consecuencia, pérdida significativa de proteínas a través del glomérulo hacia la orina, ¿no? Este proceso patológico subraya la importancia de la localización de los complejos inmunitarios en la patogénesis de la enfermedad glomerular y desarrollo de la expresión clínica fenotípica específica como la proteinuria masiva. Y ya un poco analizando la siguiente respuesta, la A, infiltración leucocitaria, generalmente ocurre como una respuesta a una inflamación glomerular. No es el resultado de la localización de los anticuerpos en el espacio subepitelial. Por lo tanto, no es la respuesta. La respuesta B, hematuria macroscópica. Esta hematuria, especialmente macroscópica, puede ser un signo de enfermedad glomerular, ya lo saben muy bien ustedes, pero no está directamente relacionada con la localización de anticuerpos en el espacio subepitelial. Tampoco la respuesta. La respuesta D nos menciona proliferación epitelial. La proliferación epitelial puede ser una característica de ciertas glomerulopatías, pero no es consecuencia directa de depósitos de complejo inmunitario en el espacio subepitelial. Tampoco es la respuesta. Y la E, por último, proliferación mesangial, ¿no? Es típica en otras patologías glomerulares y no es el resultado específico del depósito de anticuerpos en el espacio subepitelial. Entonces, viendo estos mecanismos patogénicos, es fundamental plantear esta situación para el diagnóstico y manejo de las enfermedades que estamos viendo, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Vamos a la pregunta 7. Doctor, Sí. disculpe, ¿podría mostrar de nuevo la pregunta 6, por favor? No le pude tomar foto. Por favor. Ya. ¿Ya te la dejo? Ahí. Gracias, doctor. Ya. La pregunta 7. La pregunta 7 nos hace, adolescente de 15 años con edema, antecedente de recibir rifampicina y AINES por 2 semanas. Se diagnostica síndrome nefrótico, su biopsia como resultado tiene, su biopsia renal como resultado tiene cambios mínimos, y la pregunta es, ¿la probable etiología es? Entonces, con respecto a esta pregunta,
hay que abordarla de la siguiente manera. La enfermedad de cambios mínimos es predominantemente idiopática, sobre todo en niños y adolescentes, lo que significa que su causa específica es desconocida, ¿no? Y no se puede determinar. Aunque se ha observado asociación de enfermedad de cambios mínimos y algunos ciertos factores, como por ejemplo infecciones, vacunas, uso de medicamentos, ¿no? En la mayoría de los casos, no se identifica la causa subyacente, ¿no? Y esta se caracteriza porque tiene una excelente respuesta a corticoides, ¿no? Lo que sugiere también que hay una base inmunológica e inflamatoria en su patogénesis, ¿no? Aunque sus mecanismos, el mecanismo exacto sigue siendo todavía una interrogante, está en proceso de investigación, ¿no? En teoría, la respuesta debería ser acá idiopática, pero no tenemos acá la respuesta idiopática, ¿no? Y más bien sí ya sabemos que hay asociación con algunos medicamentos, ¿no? Los medicamentos que generalmente se han asociado y tienen mayor prevalencia están, en número 1, los AINES, y en número 2, la rifampicina, ¿no? Que están asociados al desarrollo de síndrome nefrótico, ¿no? Y creo que la respuesta ya la podemos dar, ¿no? La respuesta es la A, pues, ¿no? Por la prevalencia, ¿no? La nefritis intersticial inducida por AINES. ¿Ok? Entonces, la nefritis intersticial, ¿no? La nefritis intersticial inducida por AINES pueden causar nefritis intersticial, ¿no? Y este trastorno no se asocia típicamente también a cambios mínimos, ¿no? En la biopsia. Ni tampoco con el síndrome nefrótico, ¿no? Pero puede ser una causa en relación, ¿no? En relación a esta biopsia de resultados, detecta cambios mínimos, ¿no? La nefritis intersticial inducida por rifampicina también es la segunda causa medicamentosa de nefritis de cambios mínimos, pero la prevalencia es menor en relación a los AINES, ¿no? La idiopática sería la respuesta, pero ya tenemos acá dos medicamentos que están relacionados a cambios mínimos y la que tiene mayor prevalencia es la nefritis, ¿no? La enfermedad de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin es una enfermedad que está asociada, oncológica, que la vamos a encontrar principalmente porque existe una proliferación, ¿no? Una proliferación de células. Y en esta respuesta, generalmente la enfermedad de Hodgkin está asociada a síndrome nefrótico, ¿no? O sea, hay casos de reportes de enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Pero no es infrecuente y son casos raros, por si acaso. Sigue todavía sin evidencia clínica, sobre todo en el linfoma, ¿no? Con respecto a la respuesta E, infección por VIH, la infección por VIH puede estar asociada a varias formas de enfermedades renales, ¿no? Incluido el síndrome nefrótico. No obstante, en ausencia de otros signos o pruebas de infección de VIH, esta no sería la causa más probable, ¿no? De enfermedades de cambio mínimo, ¿no? Conclusión, las enfermedades de cambios mínimos idiopáticas que están asociadas principalmente a medicamentos,
en primera prevalencia, de mayor frecuencia, es el uso de AINES, y segundo, de la rifampicina, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? La respuesta es la A. Con respecto a la pregunta 8, paciente de 60 años que acude a consulta con edemas de miembros inferiores a nivel bipalpebral, presenta examen de laboratorio, una urea de 32 miligramos por decilitro, una creatinina de 0.9 miligramos por decilitro, un sodio de 127 miliequivalentes por litro, un potasio de 3.5, creo que todos los valores hasta este momento están normales. El tratamiento más adecuado de los siguientes sería, ¿no? El tratamiento más adecuado de los siguientes sería. Entonces, estamos hablando de un paciente con consulta de 60 años de miembros, con edema de miembros inferiores, ¿no? Aquí, pues, nos están hablando de que nos sugiere de probablemente la presencia de un síndrome nefrótico, ¿no? Por el edema que nos está, pues, mencionando, ¿no? Y esto probablemente, pues, a la presencia de una proteinuria masiva, conllevando a ello a una hipoalbuminemia y a una dislipidemia, ¿no? Con respecto a este cuadro de síndrome nefrótico, lo más importante aquí es el manejo de medidas dietéticas, ¿no? Y en algunos casos el uso de corticoides, ¿no? Entonces, creo que la respuesta correcta ya creo que está mencionada, ¿no? Sería dieta baja en sal, normal en proteínas y agua y corticoides, ¿no? Creo que esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, la recomendación de una dieta baja en sal es fundamental, ¿no? Para manejar el edema y evitar la retención de líquidos. Mantener una ingesta normal de proteínas es importante para compensar las pérdidas urinarias de proteínas y evitar la malnutrición. La ingesta normal de agua se ajusta para mantener un equilibrio hídrico adecuado, evitando la sobrecarga de volumen como la deshidratación. Y además, incluir la terapia de corticosteroides en el tratamiento justifica, ¿no? Por su eficacia en inducir remisión en ciertas causas primarias de síndrome nefrótico, ¿no? Como la enfermedad de cambios mínimos, que aunque más común es en niños, también puede presentarse en adultos, ¿no? Los corticosteroides actúan suprimiendo la respuesta inmune y la inflamación a nivel del glomérulo renal, ¿no? Y esto genera una reducción de la proteinuria, ¿no? Entonces, la selección de una dieta baja en sal y normal en proteínas y agua junto con corticoides se basa, pues, en principalmente la necesidad de abordar tanto los síntomas como la causa subyacente del síndrome nefrótico, ¿no? Esta combinación de tratamiento busca equilibrar la eliminación de líquidos y el mantenimiento de la nutrición adecuada y la reducción inflamatoria del riñón, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es la B. Y para analizar un poco la respuesta A, solo corticoides, realmente los corticosteroides, si bien es cierto, son importantes en el manejo exclusivo, y es crucial para el control del edema, ¿no? Pero eso sí, mediante restricciones dietéticas, no solas, ¿no? Entonces, esa no es la respuesta. La respuesta C, dieta baja en sal, elevada en proteínas sin corticoides. La dieta baja en sal, elevada en proteínas sin corticoides, esto más bien podría aumentar la carga renal, y la ausencia de corticoides no aborda la parte inflamatoria glomerular, forma parte de la patogénesis, ¿no? Del síndrome nefrótico. Tampoco es la respuesta, ¿no? La respuesta de dieta normal en sal, pero baja en agua y proteínas, ¿no? También sin corticoides. Creo que aquí también es parecido, ¿no? Lo que tenemos que tener en consideración
es no exacerbar el edema y la malnutrición, ¿no? Sin tratar causas subyacentes de la proteinuria, ¿no? Tampoco sería la respuesta. La respuesta E, dieta baja en sal, agua y proteínas sin corticoides, ¿no? La respuesta E, perdón. Con respecto a ella, la restricción excesiva de proteínas y aguas nos puede llevar a la malnutrición y a la deshidratación respectivamente, ¿no? Sin abordar, como en esta pregunta nos está diciendo, sin abordar la parte de inflamación, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que el tratamiento más adecuado para este paciente implica un enfoque integral, ¿no? Holístico, que incluye modificaciones de estilo de vida, dietéticas y el uso de corticoides para tratar tanto los síntomas como la causa subyacente del síndrome nefrótico. La respuesta es la B. Pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes opciones define un síndrome nefrótico? Es una pregunta que todos ustedes ya la conocen, ¿no? Y acá básicamente se centra en identificar las características clínicas que definen el síndrome nefrótico. Ya sabemos que este es un conjunto de signos y síntomas que indican inflamación y daño de glomérulos renales, ¿no? El síndrome nefrótico, como todos muy bien lo saben, se caracteriza ¿por qué? Por la presencia de hematuria, por la presencia de proteinuria, generalmente menor que en el síndrome nefrótico, ¿no? La proteinuria. Hipertensión, la función renal reducida, que puede manifestarse como oliguria e insuficiencia renal, ¿no? Entonces, creo que la respuesta que se acerca a la pregunta es la respuesta la C, ¿no? La C, ¿no? Hipertensión arterial, hematuria, insuficiencia renal, renopriva y proteinuria menor de 50 miligramos por kilogramo por día, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta respuesta pues encapsula de manera precisa las manifestaciones clínicas que hemos mencionado, ¿no? La hipertensión arterial es una consecuencia del daño glomerular y de la retención de sodio y agua, ¿no? La hematuria, presencia de sangre en orina, es un signo distintivo del síndrome nefrítico y refleja daño de los capilares glomerulares. La insuficiencia renal renopriva nos indica disminución de la función renal atribuible a la enfermedad renal primaria, como la inflamación glomerular. Y finalmente, la proteinuria en el síndrome nefrítico es generalmente menor que en el síndrome nefrótico, a menudo menos de 50 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? Reflejando una menor alteración de la barrera de la filtración glomerular en comparación con el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces la respuesta es la C, ¿no? La respuesta A, que nos menciona dislipidemia, hipertensión arterial, insuficiencia renopriva, incluye algunos elementos del síndrome nefrítico, pero aquí la omisión de la hematuria y la especificación incorrecta de la proteinuria lo hace incompleto, ¿no? Por lo tanto, no es la respuesta. La respuesta B nos menciona oliguria, insuficiencia renal, hipoproteinemia menor de 60 gramos por litro, hipoaluminemia menor de 30 gramos por litro, con proteinuria mayor de 60 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Esta descripción se asemeja más al síndrome nefrótico, ¿no? Especialmente por la magnitud de la proteinuria, ¿no? Mayor de 60 miligramos, ¿no? Tampoco hay respuesta. La respuesta D, hematuria
oliguria, fiebre mayor de 30 grados, creo que, y dolor lumbar, más nos da referencia de un cuadro infeccioso, ¿no? Si bien es cierto, tiene algunos componentes de síndrome nefrítico, pero la fiebre y el dolor lumbar unilateral no son características de este cuadro, ¿no? Tampoco es la respuesta. La E, proteinuria mayor de 50 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? También habla de hematuria, hipertensión arterial y dislipidemia, ¿no? Esta combinación de características clínicas, acá hay características clínicas de síndrome nefrítico y características clínicas de síndrome nefrótico, ¿no? Pero la magnitud de la proteinuria sugerida se asocia más comúnmente a un síndrome nefrótico. Por lo tanto, no es la respuesta, ¿no? En conclusión, las manifestaciones clínicas del síndrome nefrítico es crucial para el diagnóstico y manejo adecuado de estos pacientes, ¿no? La respuesta es la C. Pregunta 10. Son causas del síndrome nefrítico, excepto. Aquí básicamente esta pregunta se centra en identificar la opción, ¿no? La opción de la causa típica, ¿no? Del síndrome nefrítico, ¿no? Y ya vimos que este síndrome nefrítico pues se caracteriza, nuevamente redundando y remarcando, en la presencia de hematuria, proteinuria, usualmente menos severa que el síndrome nefrótico, hipertensión arterial y signos de disfunción renal. Y es importante diferenciar entre las diversas causas de glomerulonefritis, ya que esto incluye el manejo y pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces, la respuesta correcta creo que ya la podemos ver, ¿no? en estas respuestas, y la respuesta sería la E, ¿no? ¿Y por qué? Porque la glomerulonefritis membranosa se asocia más comúnmente con el síndrome nefrótico, no con el síndrome nefrítico, ¿no? La glomerulonefritis membranosa se caracteriza ¿por qué? Porque hay depósitos de complejos inmunitarios en el espacio subepitelial de la membrana basal glomerular, ¿no? Lo que lleva a un engrosamiento de la membrana y clínicamente se manifiesta por proteinuria masiva, que es la característica principal del síndrome nefrótico, junto con la hipoalbuminemia, con el edema y la dislipidemia, sin presencia dominante de hematuria o la reducción aguda de la función renal que caracteriza al síndrome nefrítico. Entonces, creo que la respuesta está respondida. La glomerulonefritis postestreptocócica es la causa clásica de síndrome nefrítico, especialmente en niños y después de un proceso infeccioso por estreptococo. Entonces, eso sí está relacionado con el síndrome nefrítico. Otra causa es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta glomerulonefritis membranoproliferativa se caracteriza por la proliferación mesangial y el engrosamiento de la pared capilar glomerular, asociado a síndrome nefrítico. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es un tipo de glomerulonefritis caracterizado por la proliferación de células y la formación de semilunas en los glomérulos, llevando a una rápida pérdida de la función renal y síndrome nefrítico. Y por último, la D, la glomerulonefritis membranosa secundaria a endocarditis, puede causar síndrome nefrítico debido a la formación de complejos inmunitarios que se depositan en los glomérulos. En conclusión, la glomerulonefritis membranosa se distingue de las otras opciones mencionadas por su asociación predominantemente
al síndrome nefrótico, debido a su patogenia que le hemos explicado y a su presentación clínica. Es importante que todos ustedes comprendan y entiendan las diferencias entre las causas de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico para el crucial diagnóstico preciso y manejo adecuado de estas condiciones mórbidas. Pregunta 11. La lesión histopatológica característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es proliferación mesangial, engrosamiento de la membrana basal, compromiso glomerular focal y segmentario, proliferación epitelial extracapilar, proliferación endotelial. La lesión histopatológica característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, una forma severa de glomerulonefritis que se asocia con la pérdida rápida de la función, ¿no? Esa es la característica de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y tiene una característica en los hallazgos histológicos específicos, ¿no? Que son cruciales para su diagnóstico, donde vemos que hay proliferación epitelial extracapilar que resulta inclusive con la formación de semilunas en los espacios de Volkmann, ¿no? Y esta es la lesión histopatológica distintiva de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta característica refleja una respuesta agresiva a la lesión glomerular con migración, proliferación de células epiteliales parietales junto con células infiltrantes del espacio de Volkmann, lo que conlleva a la formación de semilunas. Estas estructuras de semilunas pueden ocupar una parte significativa del espacio de Volkmann, interfiriendo en la función glomerular y contribuyendo a la rápida pérdida de la función observada en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, esta proliferación epitelial extracapilar, como la lesión característica, se basa en su papel patogénico central de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Obviamente, en este proceso de glomerulonefritis pueden presentar también proliferación mesangial, proliferación endotelial o engrosamiento de la membrana basal, sin formación de semilunas inclusive. La presencia de semilunas es un indicador de la severidad de esta enfermedad y además es predictor de un posible resultado clínico adverso, subrayando la importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano y precoz de estos pacientes. Por lo tanto, creo que la respuesta ya está respondida, ¿no? La respuesta es la A, proliferación mesangial. Perdón. Esa no es la respuesta, disculpe. La respuesta es proliferación extracapilar, ¿no? Y vamos a analizar las siguientes respuestas. La proliferación mesangial, ¿no? Es un hallazgo común en varias glomerulonefritis y no es específica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La respuesta no es la A. La respuesta B, el engrosamiento de la membrana basal. Esta membrana basal es típico en la glomerulonefritis membranosa y no es característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por lo tanto, no hay respuesta. La respuesta C, compromiso del glomerular focal y segmentario. El compromiso glomerular focal y segmentario es un hallazgo que se observa en varias enfermedades glomerulares, incluida la glomerulosclerosis focal y segmentaria.
pero no es específica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. La proliferación endotelial, ¿no?, puede ocurrir en varias formas de glomerulonefritis, pero la proliferación endotelial no es un hallazgo distintivo de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por lo tanto, la característica mencionada en esta respuesta, la que más se ajusta a la pregunta, es la proliferación epitelial extracapilar. La respuesta 12. ¿Ya? Antes de continuar con la respuesta 12, remarcar algo importante, que este cuadro de manifestación, ¿no?, de la presencia de semilunas o de proliferación epitelial extracapilar marca la agresividad del proceso patogénico en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Y, como les mencionaba, destaca la necesidad de intervención clínica inmediata para preservar la función renal. Entonces, prosiguiendo con el desarrollo de las preguntas, la pregunta 12 nos pregunta: varón de 60 años con edema de miembros inferiores, hematuria de 20 a 30 por campos, proteinuria 3 cruces, creatinina 1.2, proteinuria 2 gramos por decilitro, ¿cuál es la entidad menos probable? Creo que ya nos está orientando bastante el cuadro clínico, la edad, ¿no?, donde podemos ver que el paciente presenta edema de miembros inferiores, hematuria, proteinuria significativa, una creatinina sérica ligeramente elevada. Estos hallazgos ya nos están sugiriendo que estamos frente a una enfermedad glomerular subyacente, ¿no? Y seleccionar, pues, cuál es la causa o la entidad menos probable, ¿no? Necesita, pues, una comprensión, ¿no?, de las características clínicas de estas entidades nosológicas que nos están mencionando, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de la tuberculosis como primera respuesta. Vemos que, y esta es la que sea menos probable dentro de todas las entidades mencionadas, ¿no?, como vasculitis, que sí me puede dar compromiso de glomerulonefritis, la glomerulopatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger, es una enfermedad que está asociada, pues, a glomerulopatías. La glomerulonefritis focal y segmentaria, también hemos mencionado, también está relacionado a una glomerulopatía. La crioglobulinemia mixta también, ¿no? Entonces, dentro de todas estas listadas, la tuberculosis es una entidad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, que principalmente afecta a los pulmones. Puede tener manifestaciones extrapulmonares como las tiene, ¿no? Lo más frecuente es la efusión pleural por tuberculosis, la pericarditis tuberculosa, la TBC ósea, la TBC dérmica, y así tenemos una serie, ¿no?, de manifestaciones extrapulmonares, ¿no? Sin embargo, no es conocida por causar directamente enfermedad glomerular que presente edema, que presente hematuria significativa, que presente proteinuria en un rango de 2 gramos por decilitro como hallazgo primario, ¿no? La asociación entre la tuberculosis y la enfermedad renal puede ser secundaria, ¿no?, como en caso de tuberculosis renal o en el contexto de nefritis intersticial granulomatosa, pero no se presentan típicamente como hallazgos clínicos descritos en esta pregunta, ¿no? Entonces, creo que la tuberculosis como entidad menos probable se justifica por su mecanismo patológico, por sus manifestaciones clínicas que no coinciden directamente con una enfermedad glomerular primaria caracterizada por hematuria, por proteinuria significativa, edema de miembros inferiores, ¿no? En cambio, las otras opciones listadas en esta pregunta, como por ejemplo la vasculitis, la nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger, glomerulonefritis focal y segmentaria, la crioglobulinemia mixta, sí son conocidas como
cómo afectar directamente a los glomérulos renales cuando hay una gama de manifestaciones clínicas que incluyen hematuria, proteinuria y edema, ¿no? Entonces, creo que las incorrectas serían, pues, vasculitis, ¿no? Porque es una enfermedad que sí afecta a los riñones y puede causar síntomas glomerulares, incluidas hematurias y proteinurias, ¿no? La enfermedad de Berger es una causa más común de enfermedad renal y que se presenta con hematuria y puede progresar a proteinuria significativa. Las glomerulonefritis focal y segmentaria se caracterizan ¿por qué? Porque hay una afectación segmentaria y focal de algunos glomérulos, llevando a proteinuria y potencialmente a hematuria. Y por último, la crioglobulinemia mixta esencial. Esta condición puede afectar a riñones y presentarse con hematuria, proteinuria y otros síntomas de enfermedad glomerular, ¿no? En conclusión, la tuberculosis tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, como lo hemos mencionado. Su papel como causa directa en síntomas glomerulares descritos es la menos probable. Por ahí habrá casos, pero eso no significa que sea responsable, ¿no? Como tal. Entonces, el análisis nos subraya la importancia de correlacionar los hallazgos clínicos laboratoriales de las diferentes enfermedades mencionadas, ¿no? Y obviamente para poder establecer también nos invita a hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces la respuesta es la 13. La pregunta 13 menciona ¿qué es lo más primario en una insuficiencia renal prerrenal? Bueno, esta pregunta se centra en identificar el hallazgo más probable, ¿no? Se nos está pidiendo. ¿Cuál es el hallazgo más probable en el sedimento urinario, ¿no? De una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Esta ya sabemos que es una condición en que hay disminución del flujo sanguíneo renal que va a conducir a una reducción de la tasa de filtración glomerular. Estos dos efectos no van a causar daño inicial en el tejido renal, ¿no? Y los hallazgos en el sedimento urinario reflejan la naturaleza funcional de la disminución de la perfusión, ¿no? En lugar de una lesión intrínseca renal. Por lo tanto, creo que los cilindros granulosos, los hematis, los leucocitos, ya no están hablando de un compromiso glomerular. El único expresión procedimiento que no nos habla de un compromiso glomerular es la respuesta a cilindros hialinos. ¿Ok? Estos cilindros hialinos, realmente esta es la respuesta más acertada, y nos describe que el sedimento urinario de una insuficiencia renal prerrenal es característica, ¿no? Los cilindros hialinos se forman, ¿dónde? En el túbulo distal, en el conducto colector del riñón, principalmente a partir de qué proteínas, que ustedes también lo conocen ya, las proteínas de Tang-Horsford, que es secretada por las células tubulares. Y en un contexto de insuficiencia renal aguda, prerrenal, donde ya hemos visto que hay una reducción de la perfusión renal que conduce a una concentración de orina más alta y a un aumento del flujo urinario más lento. Como consecuencia, la formación de cilindros hialinos es más probable. Estos cilindros son generalmente benignos y reflejan el estado de bajo flujo o deshidratación, siendo consistente con la fisiopatología de una insuficiencia renal prerrenal donde no hay daño intrínseco al riñón. Entonces, chicos, cada vez que tengan ustedes una insuficiencia renal aguda prerrenal, lo que deberían buscar en el sedimento urinario es cilindros hialinos. Si están presentes, están probablemente a este cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, la respuesta es la A,
Entonces, analizando las siguientes respuestas, cilindros granulosos sugieren daño tubular renal y son más típicos de una insuficiencia renal intrínseca, no prerrenal. Los hematíes, presencia de hematíes en el sedimento urinario indicaría hematuria más asociada con lesiones glomerulares. Los leucocitos, presencia de leucocitos en orina sugiere procesos inflamatorios o infecciosos, no característicos de una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? En conclusión, los cilindros hialinos en el sedimento urinario son consistentes con una disminución de la perfusión renal en el contexto de insuficiencia renal prerrenal, reflejando la concentración de la orina y el flujo urinario lento, ¿no? Sin indicar daño renal intrínseco. ¿Ok? 14. Pregunta 14. En la insuficiencia renal aguda se presenta invariablemente una de las siguientes características. Invariablemente, ¿no? ¿Puede haber hipernatremia? Sí. Como que tampoco no puede haber, ¿no? Puede haber normotremia, ¿no? Una anatremia normal, ¿no? Oliguria puede haber, pero también puede cursar una insuficiencia renal sin oliguria, ¿no? Hipercalemia también de igual forma, ¿no? Hipercalemia no se presenta, no es característico de una insuficiencia renal, sino cuando la insuficiencia renal es marcada y es severa, ¿no? O sea, no se presenta de forma invariablemente, ¿no? Es variable, ¿no? La hipertensión también, algunos pacientes pueden estar asociados con hipertensión, otros no, cursan con normotensión, y lo que sí nunca se va a encontrar invariable y va a estar aumentado, siempre va a ser la retención nitrogenada, ¿no? La respuesta es la E. Aquí en la pregunta 15, ¿cuál de los siguientes hallazgos es característico de los pacientes con insuficiencia renal por necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? La pregunta es interesante y tenemos que valorar algunas variables que están ahí descritas en las respuestas, ¿no? Principalmente esta pregunta se centra en identificar el hallazgo característico en pacientes con insuficiencia renal aguda causada por necrosis tubular aguda, ¿no? De origen tóxico. Dentro de estas, las causas comunes son las asociadas a insuficiencia renal aguda intrínseca y resulta de una lesión directa de las células del túbulo renal, que pueden ser inducidas por toxinas endógenas o exógenas. Esta condición se caracteriza por cambios en los parámetros laboratoriales que reflejan la disfunción del túbulo renal, ¿no? Entonces, tener una fracción de excreción de sodio mayor del 1% es el hallazgo más característico en pacientes con insuficiencia renal por necrosis tubular tóxica. Entonces, esta fracción de excreción de sodio es un índice útil para poder diferenciar las causas prerrenales de las causas renales de la insuficiencia renal aguda. En este contexto, ¿no? De una insuficiencia renal prerrenal, los riñones responden a la disminución del flujo sanguíneo conservando el sodio, resultando una fracción de excreción de sodio baja menor del 1%. Por el contrario, en la necrosis tubular aguda, la capacidad de los túbulos renales para reabsorber el sodio está comprometida debido a la lesión tubular, ¿no? Lo que conduce a una fracción
excreción de sodio elevada, mayor del 1%. Esto refleja que la pérdida de la función tubular selectiva característica de la necrosis tubular aguda, donde los riñones están afectados, no pueden conservar el sodio de forma efectiva, ¿no? Entonces, creo que la respuesta también está respondida, ¿no? En este contexto, la respuesta es la B, ¿no? Entonces, seleccionar una fracción de excreción de sodio mayor del 1% como indicativo de una necrosis tubular aguda tóxica se justifica por la patofisiología de la enfermedad. La lesión tubular impide la reabsorción normal del sodio, lo que conlleva una excreción aumentada de sodio en la orina, ¿no? Este aumento de la excreción de sodio, a pesar de la presencia de insuficiencia renal, es un distintivo importante que ayuda a diferenciar de la necrosis tubular aguda de las causas prerrenales de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Tengan eso presente, ¿no? Para poder diferenciar, donde vemos que la conservación del sodio es una respuesta adaptativa al flujo sanguíneo renal disminuido, ¿no? La respuesta A, el índice de insuficiencia renal menor del 1, este parámetro no es típicamente utilizado para evaluar la insuficiencia renal aguda y no proporciona información específica, ¿no? Es una respuesta, pues, confusora, ¿no? La respuesta C, la osmolaridad mayor de 500, este hallazgo sugeriría una capacidad de concentración renal preservada, ¿no? Más consistente con una causa de ira prerrenal, ¿no? Donde la reabsorción de agua está aumentada para conservar el volumen, ¿no? Entonces, tampoco la respuesta, la D, el sodio urinario menor de 10, un sodio urinario bajo indicaría una conservación efectiva del sodio, típica de las causas prerrenales de ira y no de una necrosis tubular aguda que estamos mencionando, ¿no? La densidad urinaria mayor de 1.2, esta densidad urinaria elevada puede observarse en diferentes contextos y no es específicamente indicativa de una necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? En conclusión, una fracción de excreción de sodio mayor de 1% en un hallazgo es un hallazgo característico de necrosis tubular aguda, reflejando la incapacidad de los túbulos renales dañados para reabsorber sodio de forma adecuada. Este parámetro es crucial para poder diferenciar entre la causa prerrenal e intrínseca de una insuficiencia renal aguda, facilitando el diagnóstico y orientación para el tratamiento. ¿Ok? Entonces la respuesta es la B. Entonces seguimos. Ya nos falta poco. ¿Se ve ¿Se ven las preguntas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces la pregunta 16. El tratamiento de la hiponatremia en un paciente con insuficiencia renal aguda, la medida más adecuada, ¿cuál es? En una hiponatremia con oliguria, ¿no? O sea, el riñón, su función está siendo afectada, ¿no? ¿Qué tenemos que restringir? ¿Restricción de agua libre? No, porque es oligúrica. Si es oligúrica, probablemente que le falte volumen. No es la medida más adecuada. Restricción de sodio, tampoco, ya vimos, ¿no? En la respuesta anterior. Administración de sodio, tampoco. Uso de resinas de intercambio iónico, no. Si tengo que es una insuficiencia renal aguda, ¿no? Con hiponatremia, obviamente que la medida más adecuada para forzar diuresis y función renal es la administración de diuréticos, ¿no? Diuréticos de ácido, ¿no? La respuesta es la D. Ya. Para ya ir terminando,
Ya, ¿cuál es la confirmación correcta respecto a una insuficiencia renal crónica? ¿Cuál es la afirmación correcta respecto a la enfermedad renal crónica? La glomerulonefritis primaria es la causa, es la primera causa, falso. La primera causa de enfermedad renal crónica, ¿cuál es? La hipertensión y la diabetes. No es. Los pacientes pueden ser asintomáticos con función renal del 30%, tampoco, ¿no? Falso, ¿no? Ya con esta afectación de la función renal ya hay síntomas, ¿no? La uremia es la fase más avanzada, no, no necesariamente. La uremia o el síndrome urémico va a estar asociado a los niveles de retención nitrogenada, ¿no? Cuando el nivel de retención nitrogenada está muy aumentado, 2 a 4 veces, ya comienza a presentar una encefalopatía urémica o una gastropatía urémica, ¿no? Que hay que tener esto, o una, inclusive, una pericarditis urémica, ¿no? Que debemos tener en consideración. Entonces, hay hiperpotasemia, ¿qué dicen? Sí. Muy bien, sí, ¿no? Vamos a encontrar, pues, ¿no? Hay una hiperpotasemia clínica con fracción de glomerular entre 15 a 20 milímetros de esto por minuto, ¿no? Con esta filtración vamos a encontrar ya hiperpotasemia. ¿Hay hipercalcemia significativa alta? También, pues, ¿no? Entonces acá no hemos equivocado. Acá la respuesta, perdón, acá la respuesta, acá no hemos equivocado. Acá es la B. ¿Ya? Los pacientes pueden ser asintomáticos con función renal menor del 30%, ¿ya? Esta es la respuesta, ¿ya? Y la 18, ya, a ver, acá la 18, de la siguiente sustancia señale aquella que antes aumentará su concentración plasmática en la insuficiencia renal crónica. Señale de la siguiente sustancia, señale aquella que antes aumentará su concentración plasmática en la insuficiencia renal crónica. A ver, ¿el potasio aumenta o no aumenta? Pero está hablando que aumentará su concentración, no antes, que antes en la concentración plasmática en la insuficiencia renal crónica, señale aquella que antes aumentará, ¿no? Antes. Su concentración plasmática en la insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Cuál es la primera en todo caso, ¿no? La que se eleva. No es el potasio. El potasio cuando tiene una tasa de filtración muy baja, ¿no? Al inicio no está aumentado. El ácido úrico tampoco. El ácido úrico tiene que tener una tasa de filtración por debajo de 50 mililitros, ¿no? La creatinina, ¿qué dice? El sodio tampoco. La respuesta es, estamos hablando de una insuficiencia renal crónica, no aguda. En la aguda está aumentada en un inicio, ¿no? Por eso que tenemos ahí, en la aguda, tenemos la valoración y la estratificación según aquí, ¿no? Aquí 1, aquí 2, aquí 3, ¿no es cierto? Ahí sí está elevado la creatinina, pero en una crónica no necesariamente. Puedes tener un nivel de creatinina normal y esto estás con insuficiencia renal crónica. Quien te determina la insuficiencia renal crónica, ¿qué es? Es la función renal, ¿no? La tasa de filtración, ¿sí? Y características anatómicas, principalmente, ¿no? Tengan cuidado en ese sentido. Entonces, acá la sustancia que se eleva es los fosfatos, ¿no? Esa es la sustancia que se eleva. 19.
clínica de la insuficiencia renal aparece cuando el filtrado glomerular desciende, ¿no? Acá viene, ¿no? La clínica de la clínica de la insuficiencia renal aparece cuando el filtrado glomerular desciende. La respuesta ¿cuál sería? ¿75%? No. 60% ya acá ya hay síntomas, ¿no? 60% también hay síntomas. 50% también hay síntomas, ¿no? 35% también hay síntomas. A partir del 25% comienza, ¿no? Cuando desciende el 25% de lo normal, ¿no? Esa es la respuesta. Y acá ya no, pues, ¿no? 75% del filtrado glomerular normal, no, pues. Acá todavía hay función. 60 tampoco. Acá, ¿no? Y la 20, ¿cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis del hiperparatiroidismo secundario? ¿Cuál es? Chicos, a ver quién me responde esto. Esa es fisiología, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis del hiperparatiroidismo, ¿no? Secundario, ¿no? De la insuficiencia renal. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene, ¿no? En la génesis del hiperparatiroidismo? La hipocalcemia sí, pues, ¿no? El déficit de vitamina D3 activa también, ¿no? La resistencia también esquelética de la hormona paratormona, ¿no? La acidosis metabólica también, pues, ¿no? La respuesta es la hipofosfatemia. No interviene en el hipoparatiroidismo. Chicos, eso es todo. Doctor, una consulta. Sí. En la pregunta 17, no sería la D, porque, o sea, esa sería la correcta, ¿verdad? La D. Ya, 17, vamos a ver. Porque, ¿Cuál es la afirmación? Vamos a analizar. ¿Cuál es la afirmación correcta respecto a la enfermedad renal crónica? La afirmación correcta. Ya, miren. ¿La glomerulonefritis primaria es la primera causa? No. Dijimos, ¿no? Las causas de glomerulonefritis primaria, ¿cuáles son? Las membranosas. No, perdón. Acá es glomerulonefritis primaria. Glomerulonefritis primaria. Yo estaba hablando de la enfermedad secundaria, ¿no? Las secundarias están la diabetes y la hipertensión, pero primaria estamos hablando de glomérulo. ¿Ya? Glomérulo. Si es glomérulo, ahí estamos los cambios mínimos y las membranosas. Esas son las más frecuentes. ¿Ok? Ya. Entonces, eso, ¿cuál es la afirmación correcta, no? sino que, bueno, escuché que usted mencionó que a partir del 25% ya cuando se perdía aparecían los síntomas. Ya. Entonces, Sí. en la E, en enfermedad renal crónica, hay hipocalcemia y ahí dice hipercalcemia, así que sería falso. Entonces, la D no podría ser, porque ese sí cumple, ¿no? Ya, espérate, ahorita me estoy confundiendo ahorita. A ver, acá la causa primaria, ¿es causa primaria de enfermedad renal crónica, la glomerulonefritis primaria? No, falso. La causa primaria es hipertensión y diabetes. ¿Ok? ¿Sí? Eso está claro, ¿no es cierto? Y dentro de las enfermedades glomerulares, las causas más frecuentes son las membranosas y el cambio mínimo. ¿Ya? Eso es dentro de las glomerulares. Pero acá está hablando de las enfermedades renales crónicas. Una glomerulopatía primaria te puede llevar a una enfermedad renal crónica, sí, pero son las menos frecuentes. Las más frecuentes son la hipertensión y la diabetes. Ya, esa respuesta está bien. Ahora, ¿la uremia es la fase más avanzada? No. La uremia no es un indicador de fase avanzada, por si acaso. ¿Ya? Un indicador de fase avanzada
son los compromisos de los órganos de la economía, ¿no? La anemia, la afectación de la paratormona, ¿qué más? Alteraciones, ¿no? A nivel cardíaco, el gasto cardíaco también se ve también esto afectado. Entonces, esto tampoco es, ¿no? Hay hiperpotasemia clínica con filtración glomerular entre el 15 y el 20%. ¿Qué dice? Falso, ¿no? ¿Sí? La hiperpotasemia clínica con filtración entre el 15 y el 20% es falso, pues, ¿no? ¿No? Básicamente esto, la hiperpotasemia se presenta como respuesta, ¿no? De una tasa de filtración y también puede estar asociada con la acidosis, ¿no? Metabólica, ¿no? Que también conlleva a incremento de los niveles de potasio, ¿no? Sobre todo las acidosis que se reagudizan van a aumentar esta hiperpotasemia. Entonces la respuesta D es falsa. Y con respecto a la respuesta E, la que tú me estás diciendo, ¿hay hipercalcemia significativa alta? No, es hipocalcemia. Ah, Hipocalcemia sería. ya, pues, pero estás viendo que hay la respuesta correcta. Sí, no, pensé que era la D. Pero, o sea, la filtración no tiene nada que ver, entonces. No, sí tiene que ver, pero no es absoluta, pues no es la única. También el estado de acidemia. Recuerda que puede ser, yo tengo un paciente con tasa de filtración, por ejemplo, de 60 y se ha descompensado, el acidosis me va a llevar a una hipercalemia, ¿no? ¿Sí? Esta respuesta no es absoluta. O sea, no es la, o sea, no solamente, o sea, a ver, esta respuesta nos está indicando que necesariamente tiene que tener esta tasa de filtración para tener ¿cómo se llama? La condición de hiperpotasemia. No es. Inclusive esto está por debajo de 10, inclusive. Más bien la condición más exacta, a ver, ¿el potasio por dónde se elimina? Ahí vamos a razonar. ¿Por dónde se elimina el potasio? A ver, chicos. Por la orina. Muy bien. Entonces, el indicador, por ejemplo, más exacto sería el clínico, por ejemplo, clínico, y que tiene bastante asociación, y eso usted tiene que verlo. Cuando tiene un paciente con insuficiencia renal crónica por debajo de 700 mililitros de diuresis de volumen, el riesgo de potasio elevado va a estar presente, ¿no? Generalmente ellos tienen hiperpotasemia, porque no eliminan, no eliminan el potasio, se va quedando, ¿no? La tasa de filtración es, está 20 mililitros ya es alto, ya. Está entre 10 y 15. 20 mililitros es alto. Acá todavía hay filtración todavía de volumen de agua. Más o menos en 20 debe estar más o menos esto en 1000 aproximadamente. Pero entre 15 y 10 ya no, ya. 15 y 10 debe tener un volumen de urinario menor de 700. Y ahí sí tiene más relación para buscar en la parte clínica, ¿no? La respuesta no es la D. La respuesta es la B. Los pacientes pueden ser asintomáticos con una función renal del 30%. ¿Ya? Otra pregunta. Ya, Muy bien, doctor. a partir de un porcentaje habría síntomas en enfermedad renal crónica o pueden cualquier porcentaje son asintomáticos. No. La caída ya, o sea, una caída a ver,
Es por debajo, la caída, como dice acá, pues, ¿no? Los pacientes pueden ser asintomáticos hasta el 30, pero ya cae más del 30, ya comienza ya a presentar síntomas, ¿no? Estamos hablando, a ver, si tiene una tasa de filtración de 90, por debajo de 60, pues, ¿no? 60, 50, ¿no? Una tasa de filtración de 60 a 50, ya estás encontrando síntomas de enfermedad renal crónica. Muy bien tu pregunta. Y voy a encontrar hiperpotasemia cuando tengan los niveles entre 10 y 15, pero no 20. 20 es mucho. Para asociarlo un poco al volumen de eliminación, ¿no? De diuresis en 24 horas, ¿no? Si yo tengo por encima de 1000, estoy eliminando potasio, no tengo ningún problema. Inclusive cuando llega un paciente con hipercalemia a las emergencias, nosotros no lo dializamos porque podemos utilizar ese volumen que él está teniendo como función renal para eliminar, ¿no? Simplemente le aplicamos furosemida y elimina, ¿no? Y elimina el potasio. Pero si es anúrico, el anúrico tiene una tasa de filtración de ¿cuánto? De 15, pues, ¿no? ¿Sí? ¿No? Tiene 15. Pues sería por debajo de 15, no de 20. ¿Ya, doctor? ¿Otras preguntas? Muy bien su pregunta, doctor. Doctor, un favor, ¿podría proyectar la pregunta 12? Ah, justo la quiero. Ya, acá está. Ya. Sí, doctor, ya la veo. Muchas gracias. Ya. Ya, chicos, ha sido un gusto. Si no hay otra pregunta, Doctor, disculpe, ¿cree que sea posible que ponga la pregunta número 16 para poder tomarle una fotito, por favor? ahí. Gracias, doctor. Ya, chicos, buenas noches con todos.